Hablar de la asistencia sanitaria en la España del siglo XX, de la época moderna, supone hablar de dos conceptos, la caridad y la pobreza. La asistencia sanitaria en aquella época no era un derecho reconocido en la Constitución, como lo es ahora, sino fruto de la caridad. Y la caridad es sabido que tiene, lógicamente, motivaciones puramente evangélicas. Cristo es el hermano, el amigo de los pobres, y por lo tanto todo buen cristiano está obligado a la práctica de esta caridad. Y por lo tanto también lo que no es caridad, ¿verdad? Pues digamos que sería ir en contra de los principios elementales del cristianismo. Dijo San Agustín en su día que, dice, Dios hizo a los pobres para que, redimiendo con la riqueza a los ricos sus pecados, pudiesen subir al cielo. El ejercicio y la práctica de la caridad, por lo tanto, es la garantía, es el pasaporte para la vida eterna. Y, como digo, todo el cristiano tiene que, lógicamente, practicarla. La pobreza, por tanto, es un bien, es un valor, mientras que la riqueza es todo lo contrario, es la antítesis, es aquello que obstaculiza, impide conseguir la vida eterna. El mismo Cristo lo dice cuando en el Evangelio de San Mateo se dice: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, enfermo y me visitasteis, preso y vinisteis a verme. En verdad os digo que cuanto esto hicisteis a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis. Aquí está el fundamento evangélico de la caridad. Ambos conceptos hay que entenderlos, porque si no, cuando hablemos de las instituciones hospitalarias, esta idea está fundamentalmente en todas aquellas instituciones que se fundan a partir sobre todo del siglo XVI. Bien, si la pobreza había sido, digamos, ejemplar durante toda la Edad Media, el humanismo, el Renacimiento, empieza a cuestionar este valor de la pobreza. La pobreza no es solamente un problema ejemplar, si los pobres son aquellos que tienen garantizado entrar en el reino de los cielos. Acuérdense de las parábolas del rico Epulón y del pobre Lázaro, del buen samaritano, lo que se ponen como ejemplo. Ahora empieza a ser un problema, y un problema social y por tanto político también, hasta el punto que va a generar un debate sobre qué hacer con ella, si ordenarla o no ordenarla. En ese debate interviene en primer lugar Juan Luis Vives con su obra del socorro de los pobres, publicada en 1526, en la que dice que la pobreza debe de ser ordenada, y tiene que ser ordenada fundamentalmente porque se constituye un problema para la República, ¿no? En tanto en cuanto hay pobres que no son pobres, sino que son fingidos también, y que por lo tanto este problema debe de solucionarse y hay que intervenir en ella. Hasta el punto que esta obra motiva una real cédula del emperador Carlos V en 1540 para empezar a ordenar la pobreza, si bien no se da el salto de crear instituciones al respecto. La monarquía nunca tuvo entre sus atribuciones crear instituciones asilares. Como la pobreza y el ejercicio de la caridad nace fundamentalmente de los particulares, no solo de los clérigos, que sería, digamos, lo más elemental, sino también de los poderosos, que son los que tienen más problemas, y también de gente sencilla, que muchas veces, en la medida de sus posibilidades, funda instituciones asilares. Frente a la visión de Vives, el dominico Domingo de Soto, que está en el convento de Santo Domingo, de los dominicos de Salamanca, publica una obra que se llama Deliberación en la causa de los pobres en 1545, y dice que ordenar la pobreza no es cristiano, que evidentemente habrá pobres fingidos, que habrá que intentar separar los que son de los que no son, pero que eso no es cristiano. Y ese debate es el que lleva también a la respuesta por parte, en este caso, de un benedictino también de Salamanca, del convento de San Vicente, que es Juan de Medina o Juan de Robles, en la que dice, en su obra, dice: de la orden que en algunos pueblos de España se ha puesto en la limosna para el remedio de los verdaderos pobres. Y cita
cita curiosamente como ejemplo lo que se está haciendo en ciudades como Zamora, que fue la primera que aplicó y tuvo ordenanzas para el control de la pobreza, y Salamanca. Se dice que en Zamora, aunque esto no está estudiado y tampoco lo tenemos bien documentado, los pobres comían todos los días, los que eran enfermos eran atendidos bien en hospitales o bien en sus casas, y se evitaba que sobre todo muchachos y muchachas huérfanos vagabundearan pidiendo por las casas o por las iglesias, y se les procuraba un oficio a fin de que no cayeran en la marginalidad. Bien, en ese debate hay otros tratados que son conocidos y como el caso de Miguel de Fijinta, que es el Tratado de Remedio de Pobres. Miguel de Fijinta es el que da el siguiente paso, no solo en el debate teórico de ordenar o no la pobreza, y decide que hay que empezar a crear instituciones. Y este es el promotor de las llamadas casas de misericordia, que tuvieron una cierta implantación en España y también en Portugal. O el caso del médico Cristóbal Pérez de Herrera, que también propone la fundación de albergues para ordenar la pobreza. Bien, este debate, digamos que se agota en el siglo XVI, no se hace mucho en el siglo XVII, y las autoridades ilustradas a partir del XVIII empiezan ya a preocuparse por la pobreza por una labor fundamentalmente represora. Y se crean también instituciones específicas, como van a ser, en el caso zamorano, la Real Casa Hospicio, en el que también se incluyen no solo los expósitos que antaño se mandaban a Salamanca, sino también otra institución creada anteriormente por un obispo ilustrado, que era la Casa Galera, para la recogida de las prostitutas de una ciudad como Zamora, que en el siglo XVIII, por ser plaza fuerte y tener aquí 3 regimientos de plaza, uno de caballería, otro de infantería, otro de inválidos, había mucha prostitución y mucho hijo ilegítimo, de manera que se considera una obra fundamental, y la iniciativa en este caso parte de un obispo. Vamos a empezar a hablar de los hospitales después de esta introducción. Bien, esta es la Zamora del siglo XVIII, que representa básicamente lo que era el casco de la población murada, y esas 2 flechas indican ahí los 2 hospitales mayores de la ciudad. La de la izquierda de ustedes, efectivamente, es el Hospital de la Encarnación, y la de la derecha el Hospital de Sotelo, fundación anterior al de la Encarnación en más de un siglo. Perdón. Bueno, algunas imágenes de la izquierda, la de arriba superior es de las cantigas, y otras también de un hospital, para que nos hagamos una idea, para recrear el espacio interior de los hospitales, que lógicamente no tenemos, digamos, documentación o ilustraciones adecuadas. Bien, como dije, aunque la monarquía no se implicó en la fundación de centros hospitalarios, sí que hay algunas excepciones y desde luego importantes. Este es el hospital famoso de los Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, hospital para peregrinos que los reyes crean, lógicamente con la magnificencia de un gran edificio, no solo con un valor arquitectónico, ¿verdad?, sino también con un fin concreto, y que el largo camino que llega hasta Santiago de Compostela, todos aquellos que lo realizan tengan aquí posibilidad de curar sus achaques. Esta es la fachada del postal de los Reyes Católicos. Otra fundación real, en este caso el Hospital Real de Granada, que planta esos 4 patios, que también se crea a partir de la conquista de este reino. O el hospital, en este caso, vemos aquí un lugar conocido para muchos, que es el patio de las escuelas mayores de Salamanca, en el que este espacio de la izquierda, como digo, es el hospital del estudio. Lo que pasa es que hoy tiene, lógicamente, otras funciones. Este hospital especializado, lógicamente, para los estudiantes de la universidad. Otras fundaciones también importantes de hombres, como el Hospital Tavera, en Toledo, donde hoy está precisamente la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional. Para que veamos la importancia de estas instituciones, que ya veremos en provincias no llegan a esta importancia. Este es el interior del Hospital Tavera, en el que lógicamente el espacio religioso, el oratorio, capilla o iglesia, tenía, podemos aquí, unas dimensiones enormes, ¿no?, que era tan importante como la parte dedicada a la asistencia. O el Hospital Real de Burgos también, en el que jalonan, todos los hospitales que jalonan el Camino de Santiago, ¿no?, hoy los vemos ahí como hitos, desde luego, de la arquitectura de la época, pero que prácticamente fueron hospitales. Bien, otros hospitales de la comunidad, por darles algunos ejemplos y para que vean, aunque yo no voy a hablar de los hospitales desde el punto de vista de las construcciones, sino este es el Hospital de San Bernabé de Palencia,
donde yo estuve destinado, una cosa bastante modesta. O el Hospital de la Misericordia de Segovia. Este sí que da una imagen, ¿verdad?, porque está un poco transformado de cómo era un hospital medio o pequeño. O el Hospital de Esgueva de Valladolid, dos imágenes que tenemos ahí. Bien, a fines de la Edad Media, las enfermedades que no eran comunes tuvieron también hospitales especializados. Vemos a la izquierda a San Antonio Abad, San Antón, el mal de San Antón famoso, era el fuego de San Antón, la enfermedad del ergotismo, que venía muchas veces por ese parásito que está ahí en el centeno, lo tengo ahí, ese cuerno que sale ahí, y como la mayor parte de la población comía entonces, la harina que se utilizaba para hacer el pan era mayormente de centeno, sobre todo en provincias como Zamora, donde el centeno tuvo una importancia, sobre todo de cultivo, hasta hace poco tiempo enorme. Pues había, como digo, hospitales especializados de aquellas enfermedades que se pueden considerar contagiosas y que por lo tanto no pasaban a los hospitales, digamos, que se trataban las enfermedades más comunes. O tenemos también ahí a la derecha a San Roque, señalándose la uva, ¿verdad?, de la peste, porque los fenómenos también, las epidemias de peste fueron muy comunes en Castilla, sobre todo a comienzos del siglo XVI, de manera que también pues, necesitaban de hospitales concretos. O también los lazaretos, las leproserías antiguas, de las que casi todas las ciudades del reino las había bajo el patronato real. Zamora también lo hubo, junto a la iglesia de San Lázaro, un lazareto que fue perdiendo importancia a medida que la enfermedad se fue haciendo más rara para transformarse en hospital de peregrinos. Bueno, ahí tenemos una imagen de Bregel el Viejo, estos tullidos enfermos que están muchas veces aquejados precisamente de ese mal de San Antón, que terminaba por paralizar las extremidades, sobre todo las piernas. Y vamos a hablar ya de hospitales zamoranos. Bien, en la Edad Media tenemos documentados un gran número de hospitales, ¿verdad? Sí que en este caso es una simple documentación o referencia que tenemos de su existencia. No sabemos muchas veces ni dónde estaban ubicados, ni qué personal los atendía o qué edificio eran. Suponemos que son piezas muy modestas de la arquitectura no específica, ¿verdad?, y que en la mayor parte de los casos, en el mejor de los casos, tendría un hospitalero o una hospitalera. Eran hospitales para pobres peregrinos, de paso muchas veces, no para convalecencias largas, en las que solía haber como mucho 2 o 4 camas, porque los hospitales rurales de los que tenemos noticia tenían estas características. Bueno, junto a la Iglesia del Espíritu Santo, con esta foto antigua, ¿verdad?, existió en su día, cuando se funda esta puebla, en el siglo XIII, un hospital de Sancti Spiritus que tenía ese título y que perduró hasta el siglo XV. En el caso de la cofradía de Pelliteros de Zamora, desde el siglo XII sabemos que también tenían hospital, o el de San Juan de Acre, que posiblemente estuviese en la plaza de San Gil. El hospital de La Sarna, ya especializado en una enfermedad que supuestamente estuvo al lado de la iglesia de San Antolín, y otras alberguerías, como la de San Frontis, creada por el fundador de Sabadía, Aldovino de Perigord, el hospital de San Bernabé, junto al convento de las monjas de este mismo título, el hospital de San Lázaro, al que me he referido como leprosería, la alberguería de Santa Catalina, el hospital de Santa María de los Mozos, hospitales para grupos concretos, como era el caso del hospital de San Ildefonso, de los Caballeros de Zamora, el de los Ciento, de la Cofradía de Clérigos de Zamora, el de los Niños de la Doctrina, que eran, digamos, instituciones, o como el Colegio Seminario San Pablo, que tenían también la posibilidad de, cuando enfermaban los colegiales o los